Bueno, aquí estoy nuevamente. Me había conectado, pero había pasado un pequeño detalle y es que no me había fijado que tenía la configuración para que solamente lo viera yo, así que por eso no les llegaba la notificación. Me di cuenta ahorita que tuve que cerrar el video, así que mientras tanto les quiero decir que estoy muy feliz de que puedan conectarse a través de Facebook Live para ver este en vivo, junto a la invitada del día de hoy, quien es Liz Di Carpio, quien es psicólogo y psicoterapeuta gestáltico, un área de la psicología muy particular que a mí me gusta bastante y que le quisiera mostrar junto a ella de qué se trata y de cómo nosotros podemos hablar acerca de las emociones incontrolables en tiempos como este. Vamos a ver acá, aquí ya se conectó Lizzy. Vamos a esperar un momento, Lizzy, mientras las personas se siguen conectando acá. Vamos a hacer un poquito la invitación, pero quiero decirles que estamos muy felices de que se estén conectando. Ya acabamos de terminar nuestro primer en vivo a través de Instagram Live para las personas que se conectaron. Hablamos acerca de las emociones incontrolables, de que si son controlables o no, de que si las aprendemos o no. Entonces, vamos a que ustedes puedan hacer ese tipo de preguntas que se les ocurran acerca de las emociones, de cómo se están sintiendo en este momento, de cómo ustedes creen que se están respondiendo de la manera que normalmente ocurre cuando nos sentimos ante una situación, y ese tipo de cosas que podemos estar pasando ahora. Lizzy junto a mí vamos a estar respondiendo este tipo de preguntas, así que vamos a aceptar la invitación de Lizzy para que ella pueda responder esas dudas. A ver, vamos a esperar que Facebook me permita agregarla, hacer con la conexión. Otra vez. Hola, Hola, ay, se me apagaron los auriculares. Qué rabia. Qué rabia que yo no tenga, que tenga auriculares y no tenga unos audífonos para solucionar esto. ¿qué Qué vamos a rabia. hacer? Ya va, dame un segundo, voy a bajar el volumen, porque los en vivo son así, para pasar cualquier cosa. Y como ahora te quiero escuchar, la música no me deja escucharte, ya va. Ahora sí, estoy aquí. Bueno, Liz, fíjate, yo estoy comentando a las personas acá, si te diste cuenta, que estábamos hablando acerca de las emociones incontrolables, de si estas se pueden controlar o no, de si sentimos o no sentimos ciertas emociones y cómo nosotros respondemos ante esto que estamos sintiendo cuando nos pasan las cosas que pasan dentro, por ejemplo, de la familia, por ejemplo, la situación de cuarentena. Entonces, para las personas que están aquí conectando, ya nos vieron quizás el invito del cargo. Entonces, me gustaría que comenzaras tú hablando acerca de las emociones, de lo que piensas tú que son una emoción. Te escucho entrecortado. Te ¿En estaba serio? escuchando bien y de repente se empezó a escuchar entrecortado. ¿Y ahora? Igual. ¿Me escuchas entrecortado? Quizás sea la parte de la conexión. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente bien. Ahora sí te empecé a escuchar mejor. Sí, te escucho perfectamente bien, créeme. Voy a poner un poquito acá porque aquí... ajá. Ahora sí. A ver, te preguntaba y te decía que a través del Instagram empezamos a conversar acerca de las emociones, de cómo estas pueden controlar nuestra vida, nosotros las podemos controlar, de que a veces respondemos de una manera que no es la apropiada cuando sentimos una emoción ante una situación que vivimos. Entonces, en particular, quería que conversáramos en este momento, ¿qué es para ti emoción? Podemos hablar acerca de las emociones para las personas que se están conectando. Te dejé de escuchar. Sin embargo, pues quiero comenzar hablando un poco acerca de por qué emociones incontrolables, ¿no? O por qué decidimos darle este título a la conversación. Ok. Como, como conversábamos hace un rato, vivimos en una sociedad o actualmente estamos ante una sociedad que nos enseña y que busca controlarlo todo, que busca tener todo bajo control. Eh, Desde lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos e incluso lo que sentimos. Entonces, Ujú. ¿qué pasa cuando existen situaciones que se nos escapan de las manos y que no podemos controlar?
Entonces ahí vienen las llamadas emociones incontrolables o esto que no sé cómo manejar, no sé cómo controlar, no sé cómo dominar y comienza a controlarme a mí. Entonces, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? Entonces, Ujú, eh, las emociones se pueden controlar o no se pueden controlar. ¿Sí? Las emociones no son un carro que tú lo manejas, que tú lo controlas, o sea, no son un artículo que tú puedes manejar a tu antojo, sino que es ujú, necesario sentirlas, vivirlas y ujú. expresarlas. ¿Qué pasa? Exacto. Cuando yo intento controlar las emociones, se va creando una tensión, se va creando una tensión que no permite este flujo natural de la energía que genera la emoción, o que genera esta sensación. Entonces Ujú, se va creando una tensión que va a pujar por salir de alguna manera y que generalmente termina transformándose en tensiones en el cuerpo, en una enfermedad, y comenzamos a somatizarlas o a manifestarlas de otra manera, corporalmente hablando, o a través ujú, de una enfermedad, como te mencionaba anteriormente. Eso pasa cuando buscamos ujú. controlarlas. Sí, creo que parte de eso de querer controlarlas, así como tú mencionas, cuando decimos que, bueno, pasa una situación que no nos gusta y sentimos rabia o sentimos tristeza, que son las emociones frecuentemente etiquetadas con una connotación negativa, pareciera que queremos hacer como un carro, como tú dices. Bueno, la vamos a conducir por acá porque yo aprendí que si siento rabia, hago esto, y si siento tristeza, hago esto. Pero pocas veces la manifestamos o la sentimos, permitimos sentirlas como ellas normalmente se funcionan. Y tú haces el ejemplo del carro y yo pienso, bueno, en este caso el carro, por ejemplo, con la gasolina no hace lo que la gasolina tiene su función. Una vez que la gasolina entra, si lo ponemos como la emoción, ella es genera una energía que permite que el carro arranque, genera una respuesta. Entonces parte igual con la emoción que sentimos. Si sentimos rabia, ¿qué pasa? Necesitamos que esa energía, como tú dices, se manifieste, porque si no se acumula en la zona del cuerpo, generan enfermedad. Exactamente. Toda emoción es una reacción compleja que genera nuestro cerebro ante una determinada situación o ante determinados estímulos. Estos estímulos pueden ser internos o pueden ser externos. ¿Cuáles son los Ujú, internos? Pues un pensamiento, la evocación de un recuerdo. ¿Y cuáles son los ujú, externos? Bueno, alguna situación fuera que se nos presente, algo que no está bajo nuestro control. Y nosotros tenemos una reacción. Esta reacción tiene diferentes componentes, ¿no? Está el cognitivo, está el conductual y está el componente fisiológico. Una ujú, emoción tiene su reacción específica fisiológicamente hablando. Dependiendo cuál sea el ujú, tipo de emoción, podemos presentar sudoración, podemos presentar taquicardia, nuestra piel puede enrojecerse o palidecerse. Este, Aparte de eso, accionamos de una manera distinta dependiendo de cuál sea la emoción. Generalmente la tristeza es asociada, por ejemplo, con qué reacción conductual, con llorar, con colocar los hombros caídos, mientras que la rabia tiene una respuesta diferente. La rabia generalmente ujú. pone nuestro cuerpo en tensión, rígido. Entonces, cada una de estas emociones tiene una respuesta distinta y que nos lleva a la acción, que nos lleva a accionar. ¿Qué pasa cuando nosotros no expresamos de una manera sana esta emoción y la aguantamos o Ujú. la evitamos? Nuestro cuerpo se pone en tensión. La tensión que utilizamos para no llorar, para aguantar, para apretar y no decir lo que quiero decir, entonces comenzamos a rigidizarnos y esto hace pues que esa tensión se manifieste por otro lado. Ujú. Fíjate, me gusta eso que estás explicando de que hay una diferencia muy específica a la hora de la manifestación de ciertas emociones. Por ejemplo, a veces no identificamos, bueno, es que siento rabia, ¿qué siento? Siento tristeza, ¿qué siento exactamente? Me siento frustrado. Y no las identificamos porque no nos enseñaron
a responder de una manera equivocada a la hora de sentir una emoción como tal. O sea, si siento si tristeza, ¿cómo respondo? ¿Será que sonrío? ¿Será que hago esto? O sea, Exactamente. Eh, las emociones no se eligen. O sea, las emociones simplemente son reacciones automáticas o reacciones espontáneas ante una determinada situación. Sin embargo, desde que somos pequeños, culturalmente nos van enseñando cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Papá y mamá le dicen, no llores, no pasa nada, todo está bien, tranquilo, todo está bien. Entonces, se va creando esta incongruencia entre la situación, lo que yo estoy sintiendo y lo que me están pidiendo o lo que me están diciendo, ¿no? Me duele, pero no pasa nada, estoy bien. O sea, me golpeé, pero no pasa nada, estoy bien. Y entonces aprendemos desde pequeños a ser incongruentes con lo que estamos sintiendo. Y de ahí nace el no pasa nada, estoy bien, estoy tranquilo. Y se nos hace muy difícil aprender a identificar qué es lo que estoy sintiendo porque no nos van enseñando cómo identificarlo. Simplemente vamos aprendiendo que sentir una cosa u otra está mal. Es el mensaje trasfondo que se va creando ante este no pasa nada, estoy bien. Y de adultos comenzamos a seguir dándole rienda a eso, ¿no? Cuando ujú. vemos a alguien que, por ejemplo, tiene una ruptura amorosa, alguien que fue despedido del trabajo, alguien que tuvo una discusión con otra persona, ay, ¿cómo estás? Bien, normal. No, no pasa nada, estoy bien. ¿Cuántas veces no Ujú. hemos escuchado que que el otro nos dice, no, estoy bien, no pasa nada? Y corporalmente Ujú. tú le estás viendo una reacción distinta. Tú le ves las ganas de matarte y dices, no, yo estoy bien. Ajá, exactamente, entonces Ujú. vamos aprendiendo a ser incongruentes con lo que sentimos. Y esto es una manera de hacernos daño a nosotros mismos, de ir aprendiendo que lo que yo estoy sintiendo está mal. O sea, no puedo estar triste, no puedo tener rabia porque eso está mal. Entonces, socialmente, la tristeza está relacionada con la vulnerabilidad. Si yo estoy triste, entonces soy débil. Si me ven llorando, no van a decir que míralo, este es débil, es vulnerable y eso de alguna manera pone como más en bandeja de plata que la otra persona pase por encima de ti creyendo que eres Ujú. vulnerable. Y eso es lo que Que la nosotros persona es vamos buena. aprendiendo. Exactamente. Entonces, es más fuerte aquel que no expresa, es más fuerte al que tú nunca ves triste, el que nunca ves asustado, el que nunca ves molesto. Y entonces escuchamos por allí a estas personas de que no, es que yo me sé controlar muy bien. O sea, yo tengo un autocontrol demasiado grande. ¿Y hasta qué punto No, es y es que realmente? escuchamos, y no, y es que también escuchábamos a la gente decir, no, es que yo tengo un carácter fuerte, yo soy de carácter fuerte, yo tengo un carácter fuerte, que yo no lloro, que yo no hago esto. Entonces uno se pregunta, ah, pero ¿qué es tener un carácter fuerte? ¿Qué es el hecho de saber que es un carácter y qué es tenerlo fuerte? Porque entonces, si manifestar la emoción de una manera contraria o aguantarse o fingir que no estamos sintiendo la emoción es tener un carácter fuerte, entonces, si lloramos somos vulnerables. Entonces, como que ahí ese también está la distorsión, si se pudiese decir, en base a las ideas de que es tener un carácter fuerte, si pudiésemos hablar también de carácter a la hora de sentir, ¿no? Y tú mencionas algo mencionas algo muy importante. Dices, nosotros aprendemos, y ciertamente aprendemos por lo que nos dicen, pero también aprendemos por lo que vemos. Y algo que conversábamos es que obviamente las personas obviamente aprendemos por lo que vemos, por modelaje, y vemos quizás a una mamá, que normalmente es lo que nos pasa en casa, casi nunca vemos los papás, al menos los latinos no vemos a papá llorando, casi nunca lo vemos llorando, vemos casi siempre a la mamá triste. Muy raro ver eso. Es muy raro, pero no porque esté mal, sino porque también aprendieron y lo que siguen es modelando y repitiendo, pero no cuestionan ese comportamiento. Simplemente es Exacto. así, es así. Entonces vemos a un papá, a una mamá triste y dice, no voy a llorar para que mis hijos no vean que yo estoy triste, no voy a hacer esto para que mis hijos no me vean vulnerable.
y no se están dando cuenta que lo que le están enseñando es decirle, no sientas, está mal Y a sentir. veces, y a veces no lo expresan, a veces no necesitan expresarlo, o sea, para que el mensaje que se transmita sea ese. A veces simplemente aprendemos a ver a nuestros papás que nunca lloran, que nunca pierden los estribos, que nunca se molestan. Entonces, el Ujú, mensaje que está escondido detrás de eso es, bueno, hay que ser fuerte, hay que aguantar. O sea, no necesitan expresar y decir yo no lloro para ser fuerte, sino que simplemente ya al hacerlo se va transmitiendo inconscientemente el mensaje de que llorar está mal y no puedes llorar. Entonces, muchas ujú. veces no expresamos y se va creando esto de, bueno, no aprendo a identificar qué es lo que siento porque no me enseñaron a identificar las emociones. Simplemente la emoción más conocida es la alegría, o sea, siempre tengo que estar alegre, siempre tengo que tener una sonrisa, siempre tengo que estar bien. Y ahí es Así es. donde pasa que cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, normal, bien, normal. Y entonces en terapia pasa que le pregunta al paciente, mira, ¿y qué es bien para ti? Y se quedan así Ujú. como, bien, bien, lo contrario de Y me mal. hace, y me haces recordar que creo que una vez nosotros conversábamos, ¿qué es estar bien? Porque es un ejemplo que decimos, para mí quizás estar bien, no sé si fue contigo que lo conversé, estar bien para mí quizás un helado, para ti quizás sean dos. O sea que el estar bien, el sentirse mal, va a variar en cada persona. Porque pareciera que también Es es como una idea de subjetivo. que es subjetivo, el sentimiento es subjetivo. Entonces como que sentirse bien es para responder automático. Me siento bien. Y otra cosa es que tú respondes a la pregunta o te hacen la pregunta ni siquiera es ¿cómo estás? Ni cómo te va, sino ¿todo bien? Y tú, sí, automáticamente respondes sí, sí, todo bien, como que si fuese una condición de que tiene que ser así. O si saludas, Exacto. hola, y por dentro, muriendo. Claro, y entonces ese bien o ese normal es algo de aquí de la cabeza. O sea, es algo que nos enseñaron, es algo que racionalizamos. Entonces, Ujú, eh, se nos olvida o no aprendemos a contactar con lo que realmente sentimos, sino que respondemos desde la cabeza. Y muy pocas veces ujú, nos detenemos a pensar desde lo que estoy sintiendo, cómo realmente me estoy sintiendo. Entonces aprendemos esta totalmente. respuesta intelectualizada, racional, de que estoy bien. Y cuando tú te paras y le preguntas a una persona, ¿a qué es estar bien? ¿O a qué le llamas tú estar bien? Se quedan así como, no sé, no sé qué No, responderte a eso. ¿Con qué emoción lo relacionas? Entonces, ¿a qué se pareciera que le hicieran parece? pareciera que le hicieras una pregunta o se le hiciéramos una pregunta así tipo de la NASA. Mira, ¿y cuántos asteroides hay en el universo? Y se quedan, no sé, es igual, la misma pregunta corresponde a eso, ¿no? Y que es una pregunta sencilla y que tiene Ujú, mucha connotación emocional, ¿no? Que te pregunten cómo te sientes y, y es muy difícil contactar con lo que realmente siento, pues es alegría, sobre todo cuando es tristeza o cuando es rabia, es mucho más difícil. Socialmente es mucho más fácil expresar alegría. ¿Cómo te sientes? Ay, estoy alegre, estoy feliz y eres capaz de compartirlo. Pero cuando estás molesto, cuando estás triste, es más fácil decir estoy bien, no pasa nada, no deja, tranquilo, ya se me va a pasar. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si me expreso? ¿O qué pasa cuando yo me expreso? A lo mejor detrás de todo eso está el mensaje de, bueno, alguna vez intenté expresarme y no pude, o fui penalizado por haber llorado, por haber mostrado un momento de rabia. Entonces, ¿qué pasa realmente conmigo cuando yo me expreso? Cuando me pongo la mano en el corazón y soy honesto y digo, mira, me siento triste o estoy molesto, o que ujú. enmascara ese estoy bien o estoy normal. Sí, es que creo que también eso corresponde un poco al hecho de cómo inclusive nuestros antecedentes, o antecesores, corrijo, y las generaciones anteriores a, a nuestros casos, aprendieron a reaccionar y a comportarse porque socialmente los niños tenían que comportarse de una manera ya estructurada ante determinado hecho. O sea, si a usted niño le pasa algo, no llore.
porque no está bien llorar de esa manera. Y entonces lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos y no lo cuestionamos, que es lo que vengo conversando contigo. El otro día veía a una persona muy conocida, pero otra persona no por ustedes quizás, que decía que de la cabeza al corazón hay 40 centímetros. Entonces, pareciera que estos 40 centímetros los bloqueamos totalmente y aprendemos simplemente a quizás identificar, sí, siento rabia, si acaso identifico, siento rabia, pero pocas veces conectamos esos 40 centímetros que hay de acá a acá para realmente manifestar la sensación o ese sentimiento o esa emoción que estamos experimentando en este caso. Claro. Mira, no te ves bien, te estás cortando, se te ve a partir de aquí, para que te acomodes, que no te ven bien. Ya va, a partir de donde yo aquí me veo bien, pero si tú me dices que me tengo que acomodar, me acomodo. No, te veo a partir de aquí hasta abajo. Ok, aquí. Todavía te cortaste la frente, pero te ves mejor. Bueno, aquí. Ahí te ves un poquito mejor. Bueno, me voy a quedar aquí entonces. Sí, mira, em, una cosa es decir la emoción o expresar desde la cabeza, intelectualmente y racionalmente, no, sí, yo estoy bien, o estoy alegre o estoy molesto, y hasta qué punto realmente la persona está sintiendo o está conectando con la emoción. Hay personas que Ujú. racionalmente te pueden decir, no, yo estoy molesto, pero no pasa nada. Eso se escucha mucho, ¿no? Sí, me dio rabia, pero no pasa nada. Entonces, Ujú. realmente esa persona no se está permitiendo conectar con la emoción, sino que ese siento rabia lo dice desde la cabeza, pero no lo está conectando, no lo está sintiendo. Entonces, eso es parte del trabajo que se hace en terapia, ¿no? Ayudar o acompañar a la persona a contactar con esa emoción y lo difícil que está detrás del expresarla. No es solamente contactar, sino qué pasa cuando la expreso, qué pasa cuando la identifico y puedo expresarla y decir, mira, sí, estoy molesto por esto, o estoy triste, o realmente me duele lo que está pasando. Ujú. Sí, pareciera que necesitáramos reaprender nuevamente a entender y a sentir el hecho de esas emociones. Pareciera que eso que te explico, los 40 centímetros que hay de la cabeza al corazón, necesitamos volver el flujo natural para que ella entienda que no es mentalmente, no es netamente una respuesta mental, la emoción, es una respuesta Por de eso, por eso más que entender es sentir y vivir la emoción, ese... porque el entender sigue siendo algo de la cabeza. Entonces, más que entender es sentir, es vivir lo que está pasando para poder expresarlo de una manera sana. Y para eso Ujú, requiere el aprender a conocerte a ti mismo, aprender a conocer tus reacciones, a conocer las sensaciones que pasan por tu cuerpo para poder aprender a identificar estas emociones que estás sintiendo y poder expresarlas. Entonces, si no te conoces a ti mismo, difícilmente vas a poder identificar lo que estás sintiendo. Y ahí viene que a veces identificamos que estamos sintiendo algo, pero estamos enmascarando una emoción con otra. Que, por ujú, ejemplo, cuando una situación me produce dolor, es mucho más sencillo expresar rabia. Este, Pasa mucho o es muy común en las rupturas, por ejemplo. Es mejor o estaba mejor visto que ante una ruptura la persona sienta rabia porque la dejaron. Y esta emoción es parte del proceso de duelo, ¿no? Sin embargo, es más fácil ujú, conectar con la rabia que conectar con la tristeza que me produce el hecho de haber terminado una relación. Entonces, a veces la ujú. rabia está allí y una rabia excesiva puede enmascarar una tristeza, puede enmascarar dolor. Entonces, también es importante identificarlo por esto, para saber qué es realmente lo que estoy sintiendo. ¿Es rabia? ¿Es dolor? ¿Es tristeza? ¿Son ambas? Entonces, es Que importante eso. exactamente. Sí, y creo que tú dices algo muy relevante y es que quizás incluso a la hora de un duelo, a la hora de una pérdida,
Llámese pérdida cualquier cosa a la que le tengamos un vínculo emocional, persona, animal, objeto, este, cuando ya no está y lo perdemos, nosotros como que aprendimos a que, bueno, ¿cómo responder? ¿Qué se supone que debo sentir cuando esto pasa? Se supone que tengo que llorar, se supone que tengo que aguantar, se supone que tengo que gritar más que los demás. ¿Qué hago exactamente? Entonces, pareciera que nos hace falta entender que esas emociones, como tú las mencionas, rabia, viene después de sentir una pérdida. Exactamente. Por aquí preguntan que cómo me siento. Yo me siento hoy alegre y tranquila. Gracias por preguntar. Ay, mira, ya voy a Este, saludar. Primera vez que me conecto aquí a Facebook, entonces es diferente. Ey, se está conectando un montón de personas y tengo rato que no había visto. Ok, ya va. Fíjate que como estoy novato, pido disculpas a las personas que están acá. Me estaban diciendo que se ve la mitad de la cara. Sube la sí. cámara, me están diciendo aquí. No sé, lo que pasa es que como es la primera vez, gracias Betty que me está diciendo por acá. ¿Y tú cómo te sientes? Están preguntando, ajá. Entonces, mira, lo que mencionabas ahorita de no sé cómo me siento al respecto, también puede pasar porque hemos aprendido a catalogar las emociones como positivas y negativas, como a darle una Mm, etiqueta, como buenas o malas. Y realmente las ujú, emociones no tienen una calificación, una etiqueta de positivas o negativas, de buenas o malas. Las emociones son y ya. No son y ya. un artículo que nosotros etiquetamos como es bueno o es malo o categorizamos en positivo y negativo. Las emociones están. Ujú. No hay emociones positivas o emociones negativas. Simplemente No son. somos una batería. ¿Cómo? No somos una batería. Exactamente, no son una batería. Este, y aprendemos, he escuchado eso muchas veces, no, es que estas son las emociones positivas y estas son las emociones negativas. Y realmente, pues, no es así. Las emociones son lo que son y ya. Es necesario vivirlas, es necesario expresarlas para poder ser congruentes con nosotros mismos y eh, para poder ser de alguna manera sí, congruentes o equitativos con lo que realmente nos está pasando, porque si no, entonces aprendemos a sentir una cosa, nuestro cuerpo dice una cosa y nuestras palabras dicen otra. Entonces ahí pasa Ujú. que tú dices, no, Ahí, yo estoy bien, ahí es donde, y tu cuerpo ahí es está donde ocurre entonces la rígido. incongruencia. Sí. Ujú. Y entonces el cuerpo manifiesta, el cuerpo comienza, entonces ahí tú escuchas a esas personas, no, yo estoy alegre y le ves la sonrisa, pero entonces el cuerpo está rígido, el cuerpo está en tensión, este, Ujú. y notas como la expresión sumamente rigidizada en la cara, y entonces ahí tú te preguntas, ¿realmente estás conectando con la alegría o qué hay detrás de ese yo estoy bien? Esa frase que te decía hace un rato de reír para no llorar, ¿no? Es más fácil reír, es Ujú. más cómodo reír que llorar o que estar enojado. La gente lo repite, eso la gente lo repite, dice, hay que reír para no llorar, hay que reír para no llorar, y tú como que te estás escuchando, no se escuchan, no son conscientes de lo que repiten, y pareciera que no tienen conciencia de eso, decirle, epa, mi cuerpo necesita reír para no llorar, o sea, tengo que estar happy forever. ¿Y qué pasa si lloras? ¿Y qué pasa si lloro? ¿Y qué pasa si sientes? Exactamente. ¿Qué pasa si ¿Qué sientes? pasa si sientes? Eres débil, eres vulnerable, eres bobo. Yo creo que una idea es como que, ¿qué bobo eres? Ahí están las creencias y los mapas, como se les dice en Gestalt a estas creencias, son estos Ujú, mapas que vamos aprendiendo y que vamos guardando desde pequeños que nos van enseñando nuestros padres, ¿no? Estos mapas son como estas creencias de que las cosas son de una manera y no de otra. Entonces ahí vienen estas frases de el que llora es débil, el que llora es vulnerable, si tú estás molesto, sientes rabia, eres un niño malo, los niños buenos ujú, siempre andan alegres y se van creando esos mapas.
esos mapas con los cuales nosotros vamos funcionando de adultos. Y entonces aprendemos a ser adultos robóticos, adultos a tener todo bajo control, porque yo no puedo sentir tristeza, yo no puedo estar enojado, yo necesito estar equilibrado todo el tiempo. Todo el tiempo todo tiene que estar bajo Pare- control. Pareciera que aprendimos a ser un Barney, happy forever. Barney, o sea, siempre happy, siempre feliz. Entonces, fíjate, tú Siempre mencionabas hace happy. rato algo muy importante y decías que nosotros manifestamos las emociones no exteriorizadas o que no tienen congruencia con lo que estamos experimentando a través de tensión en el cuerpo, bien sea que sea acá, bien sea que la sintamos en la boca. Y creo que tú explicabas, o hay un autor que tú mencionabas en el área anterior, acerca de eso. Me gustaría que lo compartieras con las personas que están aquí conectadas para que entiendan de qué se trata esta acción y dónde se come. Claro, ¿qué pasa cuando nosotros no expresamos nuestras emociones? Esto nos va a traer una serie de consecuencias y nos va a dificultar no solamente el relacionarnos con el otro, sino nuestra manera de hacer contacto con el otro. Porque hago contacto desde una máscara y no desde realmente lo que yo soy. Entonces se van creando como una especie de bloqueos en nuestro cuerpo, que así los denominaba Wilhelm Reich. Él hablaba de 7 bloqueos que se van creando en nuestro cuerpo y que se manifiestan corporalmente. Eh, Estos bloqueos, pues, nos impiden una expresión y un contacto sano con el otro, que pueden ser el bloqueo a nivel ocular, a nivel mandibular, a nivel del pecho torácico, en el estómago, que hacen que nuestro cuerpo se muestre rígido, o sea, se va creando como una coraza que nos impide acercarnos y establecer contacto con el otro. ¿Por qué? Porque Mm, vamos aprendiendo a no ser nosotros mismos y el mensaje que está detrás es si yo me expreso, entonces soy una persona mala o no soy bueno, y eso hace que comencemos a hacer estos robots, que es lo que todo el mundo espera, o esta definición de niño bueno, y esa coraza va ocultando todo lo que nosotros somos. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a evadir, comenzamos a lo que estoy sintiendo lo hago a un lado, no pasa nada, estoy tranquilo y lo escondo como debajo de una alfombrita, no pasa nada. Y la coraza se va haciendo sí, cada vez más dura. como si la emoción fuese, como por ejemplo si la emoción, en este caso la tristeza y la rabia, fuese una basura en nuestra vida y agarramos la escobita y, zas, zas, y la colocamos debajo y la tapamos. Aquí no pasó nada. Exactamente. Y, Pareciera y que fuese claro, así. existen más emociones, ¿no? Aquí estamos mencionando las básicas, que son la Las alegría, el bases. miedo, la rabia y la tristeza, pero existen emociones más complejas. Entonces aquí estamos hablando Mm. un poco de las básicas, que son como que las primeras que necesitamos aprender a identificar, ¿no? Y aprender a expresar y a vivirlas. Sí, totalmente. Yo creo que lo demás realmente sería, tocaría darle una clase magistral, llevarlos a un semestre de psicología para que entendieran muchas cosas, incluso de emociones. Las emociones son a nivel de entendimiento, para nosotros incluso son un proceso largo para aprenderlas, pero no solamente aprenderlas, sino inclusive para aprenderlas a identificar en nosotros como profesionales. Mira, Lisdy, yo creo que, no sé si hay algo más que tú quieras hablar acerca de las emociones ahorita, para que las personas que están conectadas aquí se lleven algo más de las emociones. A manera de conclusión, lo que me gustaría aportar de todo esto que hemos hablado es, Ujú, lo primero es aprender a conocerse a uno mismo, o sea, aprender a conocerte a ti mismo, ujú. tus reacciones, las sensaciones que te genera determinada situación para poder aprender a identificar las emociones y luego aprender a identificarlas y a reconocerlas. ¿Qué pasa conmigo cuando estoy molesto, cuando estoy triste, cuando tengo miedo y cuando estoy alegre? Entonces, son puntos muy importantes, ¿no? Aprender a conocerse e identificar. Y, y otra cosa que, por ejemplo, yo siempre hablo con mis pacientes es tratar de ser comprensivo con lo que estás sintiendo y no ser tan duro contigo mismo. Ya, Ujú. ya bastante duros pueden ser otras personas,
cuando nos expresamos. Entonces, y si a esto le mezclas que también eres duro contigo mismo, cónchale, va a ser más difícil expresar, ¿no? Y evitar comparaciones. Esto es un punto clave que a lo mejor suena cliché, pero que es sumamente importante, ¿no? Evitar compararse con el otro, sino vivir este proceso de expresión como algo individual. Eso más que nada. Sí, creo que yo voy a reforzar esa misma idea que tú planteas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás hablando. Y creo que lo único que puedo agregar es que tenemos que estar muy pendientes de no ser como si fuésemos una Santa María para nosotros mismos. ¡Tras! ¿Sabes cuándo será la Santa María? Tracatás. A veces somos de esa manera que nos bloqueamos totalmente y si pensamos por un momento el sonido de la Santa María, ¡paz! Así incluso nosotros somos a la hora de bloquearnos la manifestación natural, la emoción misma que estamos experimentando, en este caso, de las básicas, pudiéndose llamarse rabia o tristeza, que son las que normalmente categorizamos como negativas, porque la felicidad es la que más se promociona. Entonces, bueno, Exactamente, yo así creo es. que por ahora, para las personas que se conectaron, bueno, Liz, y como te dije anteriormente, agradecido y complacido de tenerte aquí como invitada. Fíjate que más que una colega, una profesional que te admiro, eres una gran amiga y el placer de tenerte acá para que la gente entienda, comprenda, reciba de tu parte ese conocimiento fundamental de las emociones. Bueno, maravilloso de que estés con nosotros acá. Y bueno, la invitación es que también vayan contigo. Eres un excelente terapeuta, la recomiendo. Momento Gracias publicidad. a ti. Es válida la del momento de publicidad, ¿no? Gracias a ti, Eric, por la invitación, agradecida y complacida de haber estado aquí acompañándote y bueno, abierta a que se pueda dar otro encuentro más adelante. Claro que sí, claro que sí. Agradecido también a las personas que se conectaron hoy. Esperamos que lo que pudimos conversar para ustedes pues les haya sido de mucha utilidad. Para nosotros es el hecho de servir y ser psicólogo es también el hecho de estar aquí presto para servirles. Así que bueno, gracias una vez más. Y bueno, vamos a tomar unas fotos porque me gusta tomar la foto por cada canal. Así que si te sientes feliz, ya sabes, sonríe. Si te sientes triste y si te sientes rabia, pues la cara de La cara lo que tú de quieras bravo. sentir. Claro, por supuesto. Entonces yo voy a poner la cara de felicidad porque me siento feliz por estar aquí. Así es. Así. Ya va. Ah, ya va. Que a mí mi teléfono a veces se pone loco. A ver, quítate, quítate. Ok. Listo. Bueno, chao, chao entonces. Chao.